Que Dios me lo bendiga. Les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Gloria a Dios, qué bendición tan grande. Amén. Gracias por ponerse de pie. Vamos a buscar el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Amén. Préstele atención al tema del día de hoy. Creo yo, y el que lo lee, y usted que es creyente, creo que por la gracia del Señor soy salvo. Amén. Créalo. Repítalo si quieren, para que usted lo sienta. Diga, creo que por la gracia del Señor soy salvo. Amén. Que eso permanezca en su corazón y en su mente todo el tiempo, hermano. Y eso le ayudará a usted a no fallarle a Dios. Cuando uno cree que es salvo, no le falla a Dios. Aquel que dice que es salvo y anda pecando, ese no cree lo que ha dicho. Ese es un falso. Esa es una persona mentirosa, aborrecida por Dios. Definitivamente que sí. Así es de que cuando usted se llena de esa frase y usted la percibe bien, usted empieza a darse cuenta de lo que Dios hizo en su vida, las manifestaciones de su amor y de su poder. Así es de que vamos a comenzar leyéndolo. ¿Lo tiene? Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das el día de hoy de venir a tu casa para poder aprender que tu gracia es suficiente para alcanzar la salvación. Enséñanos a cumplir, Señor, tu palabra, tu ley, tus mandamientos, pero también a reconocer que tu sangre está, Señor, sobre cualquier ley, Señor, que se puede establecer por medio de los hombres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Creo que por la gracia del Señor soy salvo es una frase muy discutida. Lastimosamente en las iglesias no hay una conciencia real de lo que eso significa, y por eso es que hay un detrimento en el querer establecer esto como un acto dogmático. No es así. La palabra de Dios nos enseña que hay una razón del por qué somos salvos. No es porque sí. No, somos salvos por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que decidieron un día en la vida entregarle su vida al Señor. El problema es que mucha gente ha dicho que ha recibido al Señor, pero no le ha entregado su vida. Y es ahí donde usted tiene que tener hoy, este día. No se puede ir, porque vamos a ver un concilio, una situación que se presentó para discutir este problema. ¿Y a quiénes tenemos que acudir? ¿A quién hay que preguntarle? Da mucha tristeza, pero mucha tristeza, cuando alguien se mueve de la palabra de Dios y escucha otras ideas, fábulas, mentiras, que el hombre mismo ha establecido para engañar a la humanidad. Y esas no son más que tretas de Satanás para sacarte a ti de aquello donde tú estabas asegurado. Pero si una persona creyente se mueve a algo donde todo aquello que creyó ahora cree que es vano, nunca en su vida aceptó a Cristo.
aunque lo hayamos visto aquí de rodillas predicando, que se haya puesto del uniforme, que haya venido a sentarse toda la vida, si una persona es persuadida y esta persona cree algo diferente a este evangelio, no estamos discutiendo si hay personas cristianas que creen que son o no son salvas, no es ese el problema. Quiero que lo entendamos bien. Hay mucha gente, por ejemplo, del área pentecostal o de la denominación pentecostal y muchos bautistas también. Usted se pone a discutir con bautistas que tengan una iniciación en alguna iglesia donde se especifique que la salvación tiene que ganarse por medio del trabajo arduo hasta que Cristo venga y no fallarle a Él. Esa gente cree que si fallan alguna vez en la vida, pues perdieron la salvación y tienen que volver a comenzar. No es así, porque somos humanos y como humanos nos equivocamos. Una cosa es que te equivoques y otra cosa es que deliberadamente tú estés actuando de pecado en pecado sin parar y esto se haga un hábito en tu vida, de tal manera que creyendo que porque eres salvo, te vas a salvar solamente porque has confesado. Definitivamente que la única forma de salvarse es la confesión de nuestros pecados a Cristo Jesús y recibirlo a Él. Por supuesto que sí. No vamos a poner nunca en tela de juicio eso. Entonces hay algunos hermanos que creen que pierden la salvación, pero son salvos. Yo siempre les digo a los que me dicen eso, hermanitos, ya nos vamos a encontrar, hombre. No, pero que mire que si fallamos al último día, yo les pregunto, usted trabajó en la iglesia toda la vida, imagine que el día que Cristo venga usted está enojado y como el enojo provoca la ira y dice que la ira también dice que podemos airaos pero no pecar y como la ira te lleva al pecado, en ese momento Cristo viene, entonces por eso usted iba al infierno. No, hombre, es un enojo nada más que era pasajero. Eso no es su carácter, esa no es la condición suya para toda la vida. Eso no es usted todo el tiempo. Esos son momentos que a usted le agarran de locura. Que ya debería de irlos dejando, esas acciones muy tremendas que de repente actuamos y no están correctas. Eso no nos quita la salvación. Nada te la puede quitar. Absolutamente nada. Entonces aquí pasó un problema que al día de hoy todavía existe. Y es una lástima. Cuidado con esto. El que quiere judaizar, o llámese cualquier otro tipo de condicionante que le pongan, porque muchas iglesias o sectas actuales basan sus ideologías religiosas en base al judaísmo, porque el judaísmo está lleno de legalismos. El judaísmo es legalista. Entonces, y peor aún cuando hay personas que siendo cristianas empiezan a asistir a una iglesia judaizante. Mire, hermano, para terminar siendo judaizante usted tiene que negar que Cristo es Dios, porque los judíos no creen que Jesucristo es Dios y punto. Entonces usted ¿cómo los va a andar siguiendo a ellos? Entonces hay gente que quiere judaizar y quieren hacer las cosas como los judíos las hacen y están explicando de que la única forma, y llegan incluso ya siendo adultos a tener que circuncidarse. Muchos lo hacen por voluntad propia, lo cual no es malo, eso no da ni quita. El problema es que usted lo haga creyendo que por medio de eso usted se salva, por medio de cumplir la ley y no reconocer de que la sangre de Cristo es más poderosa. Cuando se llega a ese error de creer que la salvación viene por las obras, incluyendo las obras que usted le hace, lacerando su propio cuerpo o sometiendo su cuerpo a legalismos, entonces estaba el problema. Los judíos se circuncidaban, los gentiles no se circuncidaban. Entonces los judíos decían: a nosotros nos fue entregada la salvación, porque nadie puede ser salvo si no es circuncidado a los 8 días. Entonces el niño tenía que ser circuncidado a los 8 días de nacido, si era varón. Las niñas no, porque estaban incluidas en el paquete de la familia. Si el padre era salvo, toda la familia era salva. Si el padre había sido circuncidado, pues todos estaban en ese mismo huacal. Ahora bien, eso ya pasó. Cristo vino y pasó un evento muy importante, uno en Pablo y otro en Pedro. Pedro fue llamado a cuidar las ovejas de Israel.
no es el Papa, no es el sucesor de Cristo. Y el Papa tampoco es sucesor de Pedro, ni Pedro tampoco es sucesor de Cristo. Porque si así fuese, entonces tendrían que ser circuncidados todos. De ahí vienen las teorías, entonces, bueno, si no se circuncidan, hay que bautizarlos de niños. Pero eso no los salva a los niños. El niño sigue siendo un pecador, porque tiene que morir. Eso no quiere decir de que el niño va a ir al infierno porque nació. De ese pecado Dios lo libra cuando nos aclara de que de los niños es el reino de los cielos porque son inocentes. El problema es que usted y yo no somos inocentes. Usted y yo necesitamos de una salvación, pero vivimos en apopa, y entonces ¿cómo nos salvamos? Pues tenemos que judaizar sometiéndonos a todas las leyes que habla la ley de Moisés. No, la ley de Moisés no fue suficiente, y ya lo vamos a ver. Dice primero: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Allá en Levítico explicaba eso, y también en el libro de Génesis capítulo 17, 12 nos dice que el niño tenía que ser circuncidado a los 8 días. Ahí si quiere lo busca después, Génesis 17, 12 o Levítico 12, 3. El niño tenía que ser circuncidado. Entonces, y también dice: aquel que tú has comprado de los extranjeros, es decir, los esclavos que estaban trabajando contigo, conocían de tus rituales, conocían de todo eso. El pueblo judío estaba apartado, el pueblo hebreo había sido apartado. A Moisés se le había enseñado, también a Abraham se le había enseñado la circuncisión, que el pacto era un pacto de sangre, que tenía que haber derramamiento de sangre. Y dice también en esa explicación, cuando Dios le dice qué es lo que tiene que hacer a Moisés, y también se lo dice a Abraham, les explica de que eso significa una remisión, es decir, vas a comprar con la sangre. La circuncisión del niño tiene que ser derramada la sangre, para que yo recuerde de que ese niño ha derramado sangre, pero lo vas a tener que guiar por este camino, esperando que viene la tierra prometida, es decir, un Salvador que nos va a llevar a esa tierra. Pero el pueblo judío también se perdió. El pueblo judío ya circuncidado se burlaron de Dios, y muchos de ellos se pusieron tan en contra de Dios que fueron llamados anatemas. Quiere decir que no era esa la condición. Entonces aparece esto. Había un problema serio en la primera iglesia. Recuerda que estamos viendo la iglesia de Antioquía, el primer lugar donde se les empezó a llamar cristianos a los que ahora conocemos como cristianos, a usted y a mí, porque empezaron a confesar y a creer de que Jesucristo había resucitado de los muertos, y creían también de que iba a volver. Desde esa época todos empezamos a recibir a Cristo. Y hay una iglesia, la de Antioquía. Pablo ha llegado, Bernabé ha llegado, están ahí. De repente llegan otros judíos detrás de ellos y empiezan a decir: miren, señores, lo que Pablo les está enseñando no es correcto. Vengan, escúchenme a mí. Ahí está el problema. Cuando usted escucha. Yo conozco cristianos que ahora profesan ser judaizantes. Me da una gran lástima, porque siempre les digo, antes de que lleguen a cometer el error, para que tú llegues a ser aceptado en la comunidad judía, tenés que negar a Cristo. Y si ese es tu proyecto, ese es tu proyecto de vida, tú nunca fuiste un cristiano, porque el cristiano no puede ser movido de esta fe. El verdadero cristiano no puede abandonar esta fe. El verdadero cristiano no se mueve. Hay peculiaridades de una secta, pero muy claras, están identificadas. Una secta debe de cumplir varios requisitos para poderse convertir en tal, pero uno de ellos es negar de que Jesucristo es el Salvador. 1. 2. Creen que se salvan por obras. Otro que es bien importante, pero bien importante, una característica de una secta es aquella que te sonsaca de la iglesia verdadera, que te viene a traer o te invita para que tú vayas a escuchar a otra ideología. O incluso, yo le tengo mucho temor a los pastores que hacen esto, siendo de nuestras mismas denominaciones. Llegan a las iglesias e invitan a los miembros de la iglesia donde fueron invitados a que se empiecen a congregar con ellos, y tienen sus emisarios
que les andan llamando para, no hombre, véngase para acá, aquí está mejor. No hombre, ¿y ahí qué está haciendo? Ahí usted está siendo engañado. No se ha fijado que ya ni gente llega. No se ha fijado de que va para abajo. ¿Qué es lo que va para abajo? ¿Cristo no puede ir para abajo? Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, es decir, cuando dice discusión, son preguntas, interrogantes. No es que estaban discutiendo los dos, porque yo he oído que hasta estos versículos dicen que Bernabé y Pablo estaban discutiendo. No, con ellos estaban discutiendo. ¿Quiénes habían discutido? Los que habían llegado, los judaizantes que se metieron. Llegaron y empezaron a discutir. Miren, hermano, esto es lo que está diciendo Pablo, no es cierto. Y lo que dice Bernabé tampoco. Entonces viene la iglesia de Antioquía y dijo, miren, señores, tenemos un problema. Y que estos hombres tienen razón. Ellos creen en la circuncisión, pero son judíos. Y nosotros somos gentiles. Averigüemos cómo es esto de la salvación. ¿Será que estamos equivocados o no? Entonces vienen, fíjense lo que pasó. Yo quiero que usted se traslade allá a la vida de Pablo. Pablo está en una iglesia como esta. Y hay personas que están creyendo y se están poniendo de pie y creen en Cristo. Ustedes aquí ya espero que todos sean salvos. Amén. Espero, yo eso es mi deseo, porque cuando hago el llamado al final y nadie se pone de pie, pero tampoco no ha venido ningún nuevo. Entonces, como no ha venido este día casualmente, no ha aparecido alguien que diga, yo estoy aquí por primera vez, tengo que entender que si al final del culto usted no se pone de pie, y le hemos estado explicando de que la salvación viene por Cristo, y le hacemos un llamado para que se arrepienta de sus pecados y acepte a Cristo en su corazón, si usted no lo hace porque ya es cristiano, no necesita estarse poniendo de pie cada vez que lo oye, porque usted ya lo hizo, porque la sangre de Cristo es suficiente una vez y para siempre. No necesitamos a cada momento, pastor, y mire, yo ya me caí 40,000 veces, de 40,000 veces va a volver a aceptar a Cristo. No. Hay personas dicen, hay el reconcilio, está bien, es bueno el reconcilio, ¿por qué no? ¿Por qué nos vamos a oponer a reconciliar con Dios? Pero ese reconciliar, es decir, mire, yo me alejé y ahora he vuelto, gracias Señor porque no viniste en estos días. Porque pude haber perdido aquello que yo creía que tenía asegurado, pero me di cuenta que con esta pérdida que me fui a pegar al mundo, ¿qué cristiano voy a andar siendo? Entonces mejor haga una relación con Dios ahí íntima, y con solo haber venido a la iglesia usted ya está reconciliando con Él. Y si al final quiere confesarlo, hágalo usted. Eso no es problema. Y nos vamos a enojar, ay, mire la iglesia está, no hombre. Si yo he ido a iglesias que me invitan y el pastor dice, bueno, hermano, y después agarra el micrófono y ahora los que quieran reconciliar. Y a veces hasta me pasa a mí, hermano, el llamado, el reconcilio. No tengo que hacerlo, pues. Aquellos que han andado perdidos, borrachos, ladrones, vengan, acérquense a Cristo, arrepiéntanse, pecadores, pasen aquí al frente y hay que hacerlo, pues. Y mire, y funciona. Y la gente llega. Y yo me pongo aquí a pedirle que algunos de ustedes reconcilien, hermano, aquí no cabería la gente. Los que están arriba, que quieran correr, todos van a bajar, hermano. Tenemos que estar conciliados con el Señor. Entonces aquí pasa esto. Había una discusión, pero de la gente que había llegado, hay que leerlo bien. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña, con ellos, se dispuso, ¿quiénes? La iglesia dispuso y le dice, miren señores, Pablo y Bernabé, no a los que habían llegado, no, están confiando en lo que Pablo les ha dicho. Y le dicen a Pablo y a Bernabé, mire, Pablito, hagamos lo siguiente, ¿por qué no te vas a Jerusalén? Hablas con Pedro, con los apóstoles, los que estén, porque ya se había muerto uno, ya habían matado a Santiago. Recuerde que fue Santiago, el hermano de Juan, había sido ya ejecutado, ya no estaba, ya solamente habían quedado 10 apóstoles, ya 10, aparte de Judas, que ya había muerto, que se había matado el sol. Ya les habían quitado a Esteban, que era un discípulo,
y les habían quitado también a Santiago, era un apóstol. Pero bien, ve a la iglesia y vamos a preguntar allá cómo es esto. Y les pagaron el viaje, porque ahí dice, y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. 3, ellos pues, habiendo sido encaminados, es decir, la iglesia les procuró hacerles fácil el viaje por la iglesia, o sea, la iglesia de Antioquía invirtió en los apóstoles para el viaje. Pasaron por Fenicia y Samaria, hermano, en el camino, mira, nos queda allá a la par, vamos a pasar por las iglesias, hombre. Y ahorita de aquí al camino pasemos por estos otros, visitémoslos, ¿cómo están los hermanos? No, hombre, y encontraron un gran gozo y alegría. Y los hermanos no habían sido contaminados, estos de Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Les agradaba, aquí era el problema. Entonces, ¿por qué se salvan los de Apopa, pues? Porque los judíos dicen que ustedes no se pueden salvar, hermano. Hasta el día de hoy un judío dice que usted no es salvo. Y si usted mira la doctrina judaica y después se pasa a las iglesias tradicionales que usted conoce, y usted pasa a leer los testigos de Jehová, y pasa a leer el mormonismo, y pasa a leer todas esas doctrinas, se va a dar cuenta que están fundamentadas en las creencias de ellos, o en las de los griegos, los gnósticos. O sea que ellos están basados en una iglesia de obras. Entonces dicen, miren, vamos a ver qué pasa. Llegan a Samaria, pasan por Fenicia y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, al final llegaron, ¿va? Este ya era su segundo viaje, fueron recibidos por la iglesia, es decir, por los líderes de la iglesia, incluido Pedro, y los apóstoles y los ancianos. Los ancianos eran los servidores, pongamos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que también estaban ahí, que habían creído, mire, esto es bien importante, ya habían algunos fariseos que habían creído. O sea que habían sido circuncidados y ahora habían dado un paso más de fe. Porque dice claramente que habían creído, se levantaron diciendo, hermanos, nosotros hemos creído, pero es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. En la intención de estos fariseos que se habían convertido no era más que enseñarle a los gentiles, miren, díganle que se circunciden y que también guarden la ley, lo cual no es malo. Porque guardar la ley no es mala. La ley es la que te enseña en que te estás equivocando. La palabra de Dios es la que nos dice qué cosas no debemos de hacer. Es decir, la ley. Las cosas equivocadas que te llevan a la perdición, a perder la vida, a perder los bienes, a perderlo todo, a perder la familia, a perder el hogar, a perder la comunión con Dios, a perder tu vida porque te drogas, porque te llenas de licor, porque te vas con mujeres, porque pierdes el hogar, porque te pones a fumar, porque empiezas a hacer cosas que no son correctas. Entonces la Biblia está correcta en esto. Y estos hombres querían que también aquellos que estaban incorporándose a la iglesia, entonces debían de ser. Había necesidad de establecer un punto. Entonces tenían que llegar a un concilio, a un acuerdo. Así como usted se tiene que poner de acuerdo, hermano. Todos nos tenemos que poner de acuerdo en temas difíciles y llegar a una conclusión sin necesidad de que el otro se imponga. Aquel que sabe que lleva un punto en discusión y hay otro punto en discusión y es tan seria la cuestión, cuando se llegue a un acuerdo, aquellos que no aceptaban esto tienen que empezar a darse cuenta que estaban en un error. Y los otros no burlarse de aquellos, porque hay que explicarles. Las discusiones son serias. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? No se pierde, hombre. Por más que me discutan eso, no se pierde. Porque por gracia soy salvo. Ahora bien, le voy a seguir diciendo. Los frutos de lo que usted haga me van a decir si realmente usted es cristiano.
Pero que usted se enojó un día y al siguiente está contento, a los 10 minutos está contento. No me puede empezar a cuestionar a una persona por eso. Hay malas expresiones que usted dice. Esas váyaselas quitando, hermano. Ya hoy es cristiano, empiece a llenar más de Cristo. Los que están aquí al principio cantamos una alabanza muy bonita que vamos a estar cantando para que usted arranque bien. Yo lo invito a que venga temprano a la iglesia de aquí en adelante. Vamos a estar cantando una alabanza muy bonita. Bienvenido Espíritu Santo. Jesucristo, bienvenido a este lugar. A darle la bienvenida a nuestro Señor, a decirle que aquí permanezca, que estemos a sus pies, a que no nos perdamos, a que nos mantengamos. Eso es correcto y es bueno. Entonces había esta discusión, que querían que se impusiera la ley de Moisés. Y dice, 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Cuando dice los apóstoles y los ancianos, quiere decir de que la discusión fue grande y fue con bastante gente. Porque si van a llamar a los ancianos, es decir, llamemos a todos los servidores, llamemos a todos los seguidores, llamemos a las personas. Y empezaron a discutir delante de la gente, abiertamente, no a escondidas. Este tema no se podía tratar así. Y después de mucha discusión, muchas interrogantes, muchas preguntas, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ojo, hace como 10 años atrás de este día, de esta fecha, usted está ahorita allá en Jerusalén, ¿verdad? Y está en una iglesia donde Pedro está discutiendo un problema. Y les está diciendo a los hermanos, miren hermanos, ¿se acuerdan que hace como 10 años Dios me dijo que fuera a visitar a Cornelio y él era gentil? Yo les quiero recordar algo. Yo soy testigo, dice Pedro, que en ese lugar, ese día, Cornelio, que fue tocado, fue advertido por un ángel para que me fuese a buscar a mí, para que yo llegase a su casa. Y yo había soñado, había tenido una visión donde venía comida del cielo de animales que son inadmisibles para nuestros alimentos. Venían 4 pupusas de chicharrón, hermano, en ese canasto. Venían 2 lagartijas, 3 quecos, hermano. Eso no se come. Unos conejos venían ahí, no se comen. Unos caballos, no se comen. Pero ese día Dios me dijo, ¿por qué vas a llamar inmundo lo que yo ahora he santificado? Pedro, come. Y comí, dice Pedro. Y yo fui y visité a Cornelio. Pablo era circuncidado, Bernabé era circuncidado, pero la gente que ellos andaban ganando no. Y Pedro, como estaba predicándole a los israelitas, todos ellos eran circuncidados. La situación se le había presentado a Pablo y a Bernabé. Ellos andaban ganando almas y sabían perfectamente que con entregarle su vida a Jesucristo eran salvos. Es lo mismo que usted ha hecho, hermano. Entonces aquí viene la discusión. Después de mucha discusión, Pedro dijo, yo hace tiempo fui, hice esto, y por medio de mi boca Dios escogió que los gentiles oyesen la palabra del evangelio y creyesen. 8. Y Dios, que conoce los corazones, Dios no hace acepción de personas de nadie. Dios no pone a un lado a los griegos, ni a los judíos, ni a los de Apopa, ni a los del Escalón, ni a los del Salvador, ni a los de Estados Unidos, ni Donald Trump, ni con Sánchez Serén, hermano, es lo mismo. No hay ningún problema. La gente aquí se pasa peleando por los puestos. Ya vamos a entrar en una época, y Dios guarde, esto no es una fiesta, esto es una madradera que va a haber usted. Fiesta política. ¿Qué fiesta política va a ser? Estamos en una época que el compañero que le da la mano y lo abraza quiere que pierda. ¿O no? Porque el otro que está ahí dándole la mano, vamos a ver un pacto caballero y la foto, pues, pero allá en el interior quiere que nadie lo escoja. Y nosotros nos ocupan a nosotros para eso. Pero bien,
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, hermanos. Ellos, les dijo Pedro, tienen el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos, que recibimos en Pentecostés. El mismo Espíritu Santo se derramó sobre Cornelio, y Cornelio aceptó a Cristo, fue bautizado y toda su casa creyó en Cristo, y son romanos y no tuvieron necesidad de circuncidarse. Por lo tanto, dice Pedro, si allá en Antioquía andan ganando almas, que sigan avanzando. Pedro reconoció que Pablo había sido enviado a los gentiles. Pedro no podía ejecutar ese trabajo. De ahí que le quitamos, refutamos totalmente eso de la Iglesia Católica Romana Apostólica, que se cree sucesora de Pedro, y que Pedro fue el primer papa, y ahí se lo inventaron, hermano. Es un invento, pero de primera línea. Si los primeros papas empezaron a existir 300 años después, y ellos empezaron a sacar una lista de sucesores, y llegaron a la conclusión de que ellos son un invento, hermano. Pero bien, ahí dejemos eso, no es problema nuestro ahora. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Es lo mismo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando tú realmente le has entregado tu vida a Cristo, Él ha purificado tu corazón. Entonces, si usted realmente le entregó su vida a Cristo, y usted cree que después de haberle entregado su vida a Cristo, y que Cristo entró a su corazón y que mora con usted, le pregunto, levante la mano el que cree que se va a ir al infierno. No, no puede ser. Cristo es suficiente. No podemos perder lo que Dios nos ha dado. Pero sí hay falsos entre nosotros. Sí hay personas falsas. Porque la Biblia dice también que Él, allá cuando se encuentren, va, Señor, en ti hicimos esto. No te conozco. Señor, si siempre estuvimos ahí, pues no te conozco. ¿Qué quieres que haga? Yo no me acuerdo de vos. ¿Cómo no, Señor? Ah, pues sí, pero del diente al labio. Pero vos lo hiciste por conveniencia. Porque creías que tal vez, no es que esto no es de tal vez. Usted tiene que estar seguro de su conversión a Cristo. Ese es el llamado que le vamos a hacer siempre como iglesia. Mire, a veces uno entra en discusiones con esto. Ay, hermano, yo después mejor cambio la plática, porque ¿qué le voy a andar con? Dice, hay gente necia, pues. Gente que le agarra y le agarra y le agarra, y no puede ser, y no puede ser. Entonces está discutiendo con Dios, pues. Porque dice después, mire, cuidadito con este versículo. Si quiere, agárrelo, recórtelo y compre otra Biblia. Agarre este versículo, léalo bien, trágueselo, mastíquelo. Y como ya no va a tener ese pedacito, compre otra Biblia. Capítulo 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué vas a estar dudando, tentando a Dios con esto? Usted tiene que estar seguro, hermano, de su salvación. Tan seguro que cuando usted lo pone en tela de juicio está tentando a Dios. De la suya, ¿verdad? Usted no esté hablando por el otro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es que el problema es que usted se fija en otro. ¿Y cómo es posible que sea salvo? Si es cierto, mire, las obras denotan que no. Los frutos denotan que no. Lo que él está haciendo denota que no. Pero usted no piensa en ello, usted piensa en usted. Por eso el tema es, creo, yo creo. Esa es mi creencia. Creo que por la sangre de Cristo soy salvo. Eso es lo que yo creo. Usted también tiene que creerlo. Créalo usted. Discútalo con el Espíritu Santo.
Usted solito, sin estar viendo a los demás. Ese es el gran problema. Eso se llama criticar. Fijar en lo que el otro está haciendo. Hipócrita, le dijo el Señor. Estás queriendo sacarle la basurita que el otro tiene y tenés una gran viga en tu ojo. ¿No podés ver que yo soy suficiente para darte la salvación? ¿No podés entender que fue suficiente mi sangre? No tiente a Dios, hermano. Entonces dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios con algo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Y qué es eso? La sangre de Cristo fue suficiente. Entonces dice, y con esto vamos a terminar, versículo 11. Antes de poner en discusión esto, ese fue el concilio y terminó en una bonita conclusión. Y como los judíos le creían a Pablo, no que lo que Pablo dijera era irrefutable, no, lo que Pablo diga, eso se mantiene, no. Pablo basó su argumento en la obra que el Espíritu Santo había hecho en unos gentiles que él conoció. Porque mire la respuesta que le dio Pedro. Antes creemos que por la gracia del Señor, ahora sí, mire, agréguele, ya no diga creo. Ahí todos los que estamos aquí, porque es un concilio, es un acuerdo. Hemos llegado a una conclusión. Estamos diciendo, hermanos, creemos. Dígalo, hermanos, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Démosle un fuerte aplauso a mi Señor, hermano. No, hombre, de aquí, ¿qué más quiere, hermano? O sea, ya no entender esto. Usted se pone a discutir. Mire, yo un día me puse 5 días. 5 días. Días así, enterito. Hablando con un hermano, los dos, miren, los dos brutos. Y llegábamos, nos invitaban y estábamos ahí. Y lo peor que nos tocaba que estar juntos, pues. Y sentémonos, pues, le decía. Pues sí, pastor, venga, ya le hice 2 cafés, me dijo. Pues, sentémonos, pues. Platiquemos, me dice. ¿Cómo está esto, pues? ¿Usted cree esto? Y yo no creo lo que usted dice. Yo creo que no es así. No, hombre, pero que mira. Y yo al final le digo, mira, fíjate que vos por poco me persuades, le digo a mí. Y yo lo fregaba en el día, salíamos. Pues sí, hombre, arriano, le decía yo. Porque son ideas arrianas, unos pensadores que hubieron. Pues sí, arriano, le digo. Y otro pastor que me había invitado a mí a predicar, este es arriano, me decía. No, hombre, si olvídese, discutir con este. Pero mire, ¿sabe qué me gustaba? Que tenía una defensa de su pensamiento bien clara. Y la conclusión era esta siempre. Y yo le decía, pues sí, le digo, pero ¿tú eres salvo? Sí, pues eso qué te importa, le digo. ¿Tú eres salvo? Sí. ¿Tú crees que tú vas a irte con el Señor cuando te muras? Sí. Pues allá nos encontramos y allá seguimos discutiendo. Amén. Los dos vamos a estar allá. ¿Crees eso? Sí. Pues yo, ¿por qué te voy a decir a vos que te convirtás? Si vos sos convertido. Sí, pastor, ¿por qué? Imagine que después ande ahí en una mala vida. Entonces no era, le digo, así de sencillo. Era mentiroso, era falso, era cualquiera. Pero usted, mi hermano, cuando diga, creo que Jesucristo es mi Salvador, creo que soy salvo, cuando usted lo diga, eso le va a ayudar cada día a evitar ofender a mi Cristo. Cada vez que usted lo diga, Señor, gracias porque soy salvo. Hermano, eso le va a ir disminuyendo los deseos pecaminosos. A tal grado que cuando usted viva creyendo eso, toda la vida, usted va a ser una persona que va a estar más cerca de esa comunión con Cristo. Usted será salvo. Amén. Porque ahí lo dice, por gracia del Señor Jesús, soy salvo. Démosle un fuerte aplauso a Él. Padre, acabamos de terminar una predicación
Y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.